Buenas tardes, un gusto poder saludar y poder compartir de nueva cuenta por este medio a cada uno de los que nos acompaña en esta ocasión. Un fraternal saludo, una bienvenida a este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios, lo que Él tiene que decir a nuestras vidas. Cada una de las familias de la Iglesia Emmanuel, un saludo a los amigos, los familiares, toda aquella persona que nos puede ver y nos acompaña. Saludos, deseando que este tiempo sea edificante y sea de bendición para todos. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de las bienaventuranzas. La semana pasada comenzábamos a meditar, a reflexionar un poquito en esta parte de las enseñanzas del Señor Jesús, conocida como las bienaventuranzas, que es una parte pequeña dentro de lo que es el Sermón del Monte, como se le suele llamar. Y el día de hoy vamos a meditar un poquito en la segunda bienaventuranza. La segunda bienaventuranza la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 5, versículo 4, donde dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Te damos gracias, Padre, porque nos permites ir a tu palabra, poder aprender de ella. Te rogamos que seas tú quien nos hable, quien dirija la meditación en esta hora de nuestro corazón delante de ti, y nos lleves a aprender lo que tú quieres que sepamos. Nos lleves a recordar todo este mensaje esperanzador que nos anima también a vivir cada día en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la segunda bienaventuranza y pareciera contradictorio. Las bienaventuranzas, por ahora a esta serie le hemos llamado que es el camino a la felicidad. Y la bienaventuranza habíamos definido ya: ser bienaventurado es ser feliz, es ser dichoso. Y esta segunda bienaventuranza, su primer parte: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo pudiera haber una bienaventuranza o cómo pudiera haber felicidad en el llorar? Esas son las maneras de pensar de Dios muy opuestas, paradójicamente, a lo que es el pensamiento humano. Pero hoy aprendamos un poquito cómo el llorar realmente es lo que encamina en el pensamiento de Dios a la felicidad. Tenemos el pasaje, no lo vamos a leer completo, se los dejaré ahí, si alguien gusta irlo viendo o guardar y después leer con calma toda esta parte completa de las bienaventuranzas. Recordamos, es Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, y en particular el versículo 4 que vemos ahora: bienaventurados los que lloran,
Recordando, la semana pasada veíamos la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay relación entre esas dos bienaventuranzas, como vamos a ver más adelante. Comencemos por analizar y ver algunas ideas en torno a la segunda bienaventuranza, que es la que nos ocupa especialmente el día de hoy. No soy experto en las cuestiones de los idiomas bíblicos, pero buscando un poco, se me hizo muy interesante acerca de los términos griegos y investigué un poquito acerca de esta frase de los que lloran. En el idioma griego, la palabra llorar y algunas de sus variantes está definidas en diferentes términos. Hay varias palabras griegas que se traducen en el Nuevo Testamento como llorar. Algunas de estas palabras del griego que se traducen en diferentes partes, no voy a en esta hora citar pasajes específicos que las mencionan, pero algunas de las palabras griegas que se traducen en nuestro idioma como llorar en el Nuevo Testamento son las siguientes: la palabra dagruo, la cual se traduce como llorar; un segundo término, claio; un tercero, klautmos; y hay un cuarto término que es el que se ocupa aquí en el Evangelio de Mateo: penseo. El término griego penseo es el que se usa en particular en las bienaventuranzas para hablar de llorar. Entendiendo un poquito de este término, el concepto penseo tiene que ver con llorar, pero es un llorar profundo, la expresión de algo muy agobiante, de algo muy intenso. Habla precisamente de lo que es estar de luto. Algunos de los comentaristas bíblicos expresan que este término penseo es de los que hablan de llorar, es el que transmite más profundidad. Algunos de los otros términos que rápidamente mencionábamos tienen que ver con otras intensidades, con otros motivos, con otras formas de llorar. Pero ese término penseo tiene que ver con algo muy profundo, con algo que duele en gran manera. Es un llorar demasiado expresivo. Sale del dolor más grande que puede haber en el corazón del ser humano, que incluso engloba este concepto, lo que es estar de luto. Esto tiene que ver con una pérdida, especialmente una pérdida humana. Esto nos habla de el dolor más profundo que puede existir. Entonces la segunda bienaventuranza tiene que ver con ese llorar que viene de algo que consume realmente el corazón del hombre. Tiene que ver con llorar por algo que entristece, que conmueve en gran manera. Algunos pasajes que sí usan este término en el Nuevo Testamento encontramos mismo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y aquí la expresión de luto, lo que tiene que ver con un dolor realmente profundo por la pérdida de alguien. En el caso de el pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 10, ahí leemos, hablando de después de la resurrección de Jesucristo, dice: yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, los discípulos, que estaban tristes y llorando. Aquí se traduce como tristes, el mismo término penseo aquí se traduce como tristeza, no como llorar. Veamos cómo va muy de la mano un dolor tan profundo, una tristeza que cala en lo más recóndito del ser, que produce el hecho de llorar. Tenemos algunos otros pasajes, como el caso de
Lucas 3:25, Primera a los Corintios 5:2, Santiago 4:9, Apocalipsis 18, versículos 11 y 19, donde esta palabra penseo se traduce como lamentar. En el caso de Lucas, hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo expresa, no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Santiago allá en su carta escribe, afligíos y lamentad. Y Juan lo usa este término en dos ocasiones en el libro del Apocalipsis, y los mercaderes de la tierra lloraron e hicieron lamentación sobre ella. Y en el mismo capítulo 18 de Apocalipsis, echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando. El mismo término que en Mateo se traduce como llorar, en estos pasajes mencionados se traduce como lamentar. Y llama de manera muy especial mi atención Apocalipsis capítulo 18, versículo 19. Dice, y echaron polvo sobre sus cabezas. Había una práctica muy antigua cuando había un dolor en el corazón de alguna persona, cuando había una tristeza, cuando había una angustia que marcaba seriamente sus vidas. Entonces, una de las prácticas que reflejaba ese dolor, esa aflicción del corazón de la persona, era poner polvo en su cabeza, o incluso habla de el uso de la ceniza. Este pasaje de Apocalipsis, tomando esta figura, esa expresión de poner polvo sobre sus cabezas, sumado al término de lamentar, nos habla entonces de que el sentido de la palabra penseo, que en Mateo se traduce como llorar, está hablando entonces de algo muy profundo, de un dolor realmente conmovedor en el ser humano. Encontramos también el concepto que nos ocupa, llorar, que lo tenemos precisamente en las bienaventuranzas. Ese término penseo se traduce bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el apóstol Pablo lo usa al escribir su segunda carta a la iglesia de Corinto, cuando dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Aquí lo usa Pablo, el mismo término penseo, y se traduce como llorar. Pero va a llorar, dice, porque le pesa en gran manera que hay personas que han pecado, que han quebrantado las leyes de Dios y no se han arrepentido. El que alguien quebrantara las normas de Dios y no hubiese un arrepentimiento causaba un profundo dolor en el corazón de Pablo, que usa este término aquí, que se traduce como llorar. Resumiendo entonces todos estos términos que encontramos en el Nuevo Testamento, cómo se utilizan y el contexto en que están. Ese término penseo, aunque lo vemos solamente como llorar en las bienaventuranzas, nos habla de que ese llorar viene de una actitud de dolor, de un agobio que crea una carga importante en el corazón del ser humano. Tiene que ver con un dolor tan profundo como el hecho de estar de luto, como el hecho de haber perdido a alguien importante en la vida. Entonces, las bienaventuranzas, esta segunda bienaventuranza en particular, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados aquellos que tienen un pesar hondo en su corazón. ¿Cómo puede producir eso felicidad? Veremos un poco más adelante. Pero ese lloro, ese presentarse delante de Dios con un dolor tan intenso en el corazón, dice Dios, esa persona es bienaventurada. ¿Cuál es el motivo del llanto? En particular de ese llanto en el contexto de las bienaventuranzas. Felices los que lloran, pero
¿Cuál será el motivo de ese llorar? Podemos encontrar en este mismo pasaje entonces relacionado con la bienaventuranza anterior, la primer bienaventuranza, Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya mencionábamos con anterioridad, haciendo un poquito más de énfasis en esta parte, tiene que ver entonces esta primera bienaventuranza con el reconocimiento de la pobreza espiritual. En otras palabras, mencionábamos, es reconocer la profunda necesidad que se tiene de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el motivo del llanto en esa segunda bienaventuranza? Tiene que ver con reconocer primero esa necesidad, pero es una necesidad tan grande, tan profunda en el corazón del ser humano, que entonces lo lleva a llorar. Ese llanto que conmueve realmente el corazón del ser humano. Ese motivo del llanto es saber que necesito a Dios, percibir mi necesidad de Dios, saber que hay un vacío en mi vida y que solamente Dios lo puede llenar. Reconocer esa vaciedad que hay en el corazón del hombre, reconocer mi necesidad y reconocer mis limitaciones es lo que produce ese llanto. Ese es el motivo del llanto que lleva a ser personas felices. No es el llorar por algunas cosas diversas en la vida, algunas de ellas incluso tan triviales. El llanto que produce felicidad en el corazón del ser humano es ese llanto en particular que tiene que ver con el reconocimiento de la profunda necesidad que hay en el corazón respecto a la persona de Dios. ¿Qué necesitamos de Dios? Quisiera mencionar algunos aspectos muy importantes de por qué necesitamos a Dios o para qué o cómo es que necesitamos de Él. Un primer aspecto, necesitamos a Dios como Salvador. Necesitamos de Él para poder relacionarnos con Él mismo. El ser humano, por su naturaleza, está sumido en el pecado, está en la maldad, no puede relacionarse con Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos expresa, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y además agrega que por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, estamos echados fuera de la presencia de Dios. No podemos disfrutar de la presencia, de la relación con Dios. De tal manera que la primer necesidad que tiene el ser humano de Dios es que le necesita como Salvador. Le necesita para poder reconciliarse con ese Dios. Le necesita para poder tratar con ese Dios. También necesita a Dios como sustentador. Es Dios en el que sustenta nuestras vidas. Es el que provee en las diferentes áreas de necesidad que tiene el ser humano. Es Dios el mejor provisor para darnos en lo físico, para poder ayudarnos en lo material, para poder satisfacer nuestras necesidades espirituales. Independientemente de la perspectiva que planteemos, Dios es el sustentador por excelencia. Todo viene de Él, expresa también el apóstol Pablo. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de Dios. Así que para poder tener realmente una vida feliz, necesitamos de Dios como nuestro sustentador. También necesitamos de Dios como guía. Nuestro peregrinar en esta tierra, las decisiones que tenemos que tomar, las acciones que debemos de seguir, necesitamos dirección. Muchas veces en nuestro transitar por este mundo llegamos a circunstancias tan difíciles, tan adversas, que no sabemos hacia dónde encaminarnos. Necesitamos de la dirección sabia y perfecta de ese Dios. Y por ahora, lo último que quisiera mencionar en ese sentido, necesitamos también a Dios como Señor. Es cierto, Dios quiere que ser el Señor de nuestras vidas, quiere que le reconozcamos como la autoridad máxima en nosotros,
Pero no solamente tiene que ver con la parte de lo que es el deseo de Dios. También hemos de decir y tenemos que admitir que el ser humano necesita a Dios como su autoridad. Una persona que no tiene autoridad alguna en su vida, una persona que no está sujeta a otra autoridad fuera de él, generalmente es una persona cuya vida se vuelve un caos. Una persona que no reconoce autoridad alguna es una persona que constantemente se va a estar viendo envuelto en serios problemas, en grandes dificultades. No solamente entonces ver a Dios como Señor es porque eso es lo que Él quiere de nosotros, sino que nosotros también lo necesitamos. Para tener una vida estable, para poder tener de esa vida de felicidad, necesitamos que Dios sea nuestro Señor, que Él sea nuestra autoridad. Una autoridad no viene a crear limitación, una autoridad está para conceder estabilidad a nuestra vida como seres humanos. Cuando menos, dejemos por ahora, necesitamos de Dios por estas 4 razones. Ese es el motivo del llanto, porque tenemos necesidades en estas 4 áreas. Y cuando llegamos a circunstancias de nuestra vida, cuando nos damos cuenta que en cada una de estas cosas necesitamos a Dios, es lo que produce el llanto. Y cuando venimos delante de Dios y realmente le buscamos de manera genuina, sabiendo nuestra condición de pobreza, y venimos entonces a Él con un profundo pesar en nuestro corazón para buscarle, es cuando entonces somos encaminados a una vida plena, a una vida de felicidad. Por lo tanto, entonces, podemos ir resumiendo un poquito aquí en esta primera parte, que la primera bienaventuranza nos expresa que los pobres en espíritu, y esto tiene que ver con reconocer que necesitamos a Dios. Y esta segunda bienaventuranza, los que lloran, tiene que ver con la expresión de arrepentimiento, porque no hemos buscado a Dios. Una cosa es saber que le necesitamos, otra cosa es venir a Él. Y el llorar manifiesta que sé que le necesito, pero no le he buscado. Sé que necesito de Él, pero lo he dejado fuera de mi vida. Y entonces cuando finalmente tocamos fondo y nos damos cuenta de que solamente Dios es el único que puede satisfacernos, es el único que puede suplir esa necesidad, es cuando venimos en lloro delante de Él, en arrepentimiento, y comenzamos entonces a buscar también la comunión con Él. 2 partes diferentes pero que están relacionadas. El reconocimiento de que necesitamos a Dios, pero también la expresión de dolor por no buscar a Dios. Y entonces arrepentidos, venir a buscar la comunión, la relación con Él. Esta segunda bienaventuranza no solamente nos habla de nuestra actitud delante de Dios, también nos habla de una promesa de parte de Dios para todo aquel que se presenta delante de su presencia con una actitud de llanto, pero un llanto de un dolor que nace de lo más profundo del corazón por reconocer la necesidad que se tiene de ese Dios. ¿Cuál es esa promesa? La segunda parte del versículo 4 dice, porque ellos recibirán consolación. Dios dice, ven a mí, ven realmente conmovido por tu necesidad y yo te voy a consolar. Volviendo un poquito con el idioma griego, podemos observar lo siguiente, que el término griego que se traduce aquí como consolación es la misma palabra griega con la cual se le llama al Espíritu Santo en el Evangelio según San Juan como el consolador, el paracletos. Consolar es la misma palabra para describir la acción del Espíritu Santo como nuestro consolador. Entendiendo esto entonces, podemos encontrar aquí algunas ideas importantes. Primero, que es Dios mismo el que nos da consuelo. Consuela, pero el Espíritu Santo es el consolador. Por lo tanto,
Qué hermosa esta promesa. Todo aquel que viene conmovido por su profunda necesidad que tiene de Dios, Dios le va a consolar. Él mismo le da ese consuelo a través del Espíritu Santo. Una segunda idea importante la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 25. En una de las parábolas del Señor Jesús leemos, entre otras frases, lo siguiente: pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y que Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En esta parábola hay dos personajes. Un personaje es Lázaro, que había a su paso en esta tierra, había vivido, y como dice en este versículo, había vivido y sufrido males, pobreza, escasez, limitaciones, desprecios. Pero una vez que ha muerto, ha llegado a la presencia en el seno de Abraham, como menciona en esa parábola el Señor Jesús, y dice: ahora Él es consolado. Un cambio de condiciones. Eso es el consuelo. Un cambio opuesto en las condiciones de vida. Una vida de aflicción, una vida de profundo dolor, es cambiado. Cuando Dios viene y consuela, es cambiado por una condición totalmente opuesta. En lugar de dolor, Dios trae gozo. En lugar de aflicción, Él llena de alegría. En lugar de desdicha, Él llena de felicidad. Un Dios entonces que consuela, y en ese consolar cambia totalmente la condición de vida del ser humano. Otra de las cosas importantes que encontramos a través de pensar un poquito en estos términos del consuelo y de lo que es Dios. Leemos ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Una de las cosas importantes que encontramos entonces en esta bienaventuranza es que todo aquel que viene a Dios movido realmente por el peso del vacío que hay en su vida, porque reconoce su condición y ha entendido que solamente Dios puede satisfacerlo, va a encontrar que es consolado por Dios. Pero no solamente es consolado Él, sino que al mismo tiempo es capacitado para ayudar a otros también a ser consolados. Eso nos habla de cuán profundo es el consuelo de Dios. No consuela de manera superficial, no consuela de manera temporal, lo hace de una manera perfecta y para siempre. Ese consuelo que causa la ausencia de Dios en la vida, cuando Dios viene entonces y genera consuelo en nuestras vidas, lo hace de tal manera que no solamente tengo para ser consolado yo, sino que me capacita para poder ayudar a otros también a ser consolados. Provee en abundancia de ese consuelo. Qué hermosa promesa de Dios. El que reconoce su condición de necesidad y viene a mí profundamente conmovido, dice Dios, yo le prometo consolarlo. Yo prometo cambiar en ese sentido. En el ámbito espiritual prometo cambiar su condición de vida. Y lo cambio tan profunda y radicalmente que no solamente será consolado él, sino tendrá la capacidad de ayudar a otros a encontrar el consuelo que también necesitan. Maravillosa la promesa de Dios en esta bienaventuranza. Concluyendo entonces, es pertinente con estas ideas hacernos algunas preguntas. Y la primera de ellas es: ¿estoy arrepentido por no buscar a Dios? ¿Realmente te conmueve
el no estar tan preocupado de manera cotidiana en estar relacionándote con Dios? Hay dos tipos de personas en el mundo en su relación con Dios. Hay personas que son salvas, que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que hoy están en paz con Dios. Y hay otro tipo de personas que viven totalmente ajenos de Dios. No han venido a Jesucristo para que Él sea su Salvador y les pueda reconciliar entonces con el Padre. Pero una de las realidades es que independientemente de si tú ya has creído en Jesucristo como tu Salvador o si no has creído aún en Él, esos dos tipos de personas muchas veces se puede llegar a caer en una condición de no buscar la relación con Dios. El que no ha creído en Jesucristo como su Salvador vive totalmente ajeno a relacionarse con Dios. Si a veces le busca es solamente por conveniencia, cuando se encuentra en serios conflictos, cuando tiene profundas necesidades, cuando hay algo que en verdad le agobia, entonces recurre a Dios. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles con toda esta crisis de salud. ¿Y cuántas personas han estado llamando? Hay que orar. ¿Cuántos mensajes nos han llegado a través de las redes sociales invitándonos todos los días a las 10 de la noche o en X horario? Unámonos todos, pidámosle a Dios. Sí, ahora porque está esta crisis. Pero cuando no hay crisis, ¿quién se acuerda de Dios? Mucha gente, su estilo de vida es de esa naturaleza. No busca a Dios, se mantiene lejos de Dios. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si tu estilo de vida es generalmente mantenerte lejos de Dios, no te preocupa relacionarte con Él y buscarle, la pregunta es, ¿estás arrepentido? ¿Te conmueve en lo profundo de tu corazón un dolor realmente que lastima, como para que hoy vengas y digas, realmente necesito de Dios? El otro tipo de personas, aquellas que han creído en Jesucristo como su Salvador y que por gracia de Dios hoy son sus hijos y pueden tener la certeza de tener la vida y la vida eterna, que aún después de morir en esa tierra pueden tener la seguridad de que pasarán la eternidad en la presencia de Dios. Aún a ellos es pertinente preguntar, ¿estás realmente buscando a Dios? ¿Realmente cultivas tu trato de amistad con Dios día tras día? ¿O te has contentado con decir, soy hijo de Dios, tengo vida y vida eterna, pero no procuras relacionarte con ese Dios? Aún siendo una persona redimida por Dios, puedes llegar a vivir ignorando un tanto a ese Dios. Se ha convertido no en un Dios de cada día de tu vida, de cada instante, de cada acción, de cada pensamiento. Para muchos solamente se ha convertido en un Dios de cada domingo. No importa si has recibido a Jesucristo como tu Salvador o si aún permaneces condenado por tu pecado, valdría la pena preguntarnos, ¿estoy arrepentido por no buscar a Dios? Me conmueve saber que me he mantenido lejos de Dios. Realmente lloro con un dolor profundo en mi corazón por no tener a Dios como el ser más importante en mi vida. Una segunda pregunta es, si realmente estás arrepentido. Si a la primera pregunta puedes responder con un sí, si me duele el no estar buscando a Dios, yo te invitaría a pensar hoy y entonces responder la segunda pregunta. ¿Cómo expreso mi arrepentimiento por permanecer ignorando a Dios?
Si hoy te das cuenta que has vivido sintiendo esa necesidad de Dios, pero al mismo tiempo ignorándole, y entonces te conmueve, la pregunta es, ¿cómo expresas ese arrepentimiento? ¿Cómo le muestras a Dios que en verdad estás arrepentido por haberle ignorado en tu vida hasta el día de hoy? Y una tercera pregunta que tiene que llevarnos todavía más a la acción. ¿Qué haré a partir de hoy para relacionarme con ese Dios? Si no has creído en Jesucristo como tu Salvador, el primer paso que debes de hacer es venir a Jesucristo, reconocer que le has fallado a Dios, tenerle como tu Salvador, reconocerle que el sacrificio que Él hizo en la cruz, ese acto que apenas hace una semana estábamos recordando, es el acto que te reconcilia con el Padre. Ese es el primer paso que tienes que venir. Reconocer delante de Dios que eres pecador, que le has fallado, y creer en la obra de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Es el primer paso para poder relacionarte con ese Dios. Si Dios te guía y te habla en tu corazón y das ese paso el día de hoy, ¿qué más sigue? A ti que ya has creído en Jesucristo como tu Salvador, la misma pregunta, ¿qué harás ahora para cultivar la relación con Dios? Algunas ideas muy rápido, ahorita no voy a abundar, pero una de las cosas para poder relacionarnos con Dios, la meditación en su palabra. Ese libro que llamamos comúnmente Biblia, es la revelación de la voluntad de Dios para tu vida. Y es a través de ella que vas a acrecentar tu relación de amistad con Dios. La medida en que la busques será el reflejo de qué tanto en verdad está siendo importante para ti una relación de amistad con Dios. Un segundo elemento en lo que puedes hacer para relacionarte con ese Dios es la oración, es platicar con Él, es contarle a Él el sentir de tu corazón. Y un tercer aspecto, último por ahora mencionar, para relacionarte con ese Dios, es buscar otros creyentes en Jesucristo, tratar con ellos y juntos procurar esa relación de amistad con Dios. Ideas esenciales, pero la pregunta para ti de manera directa es, ¿qué harás para relacionarte con Dios? ¿Harás uso de estos medios? ¿Seguirás ignorando? Lo cierto es que hay un llamado, buscar a Dios con un dolor profundo por haberle ignorado en nuestras vidas, aún sabiendo que necesitamos de Él. Pero a la par de este llamado, una gran promesa, la promesa de Dios de dar consolación, de cambiar nuestra condición espiritual, de tal manera que nos llena de manera plena, no solamente para que nosotros estemos satisfechos, sino para que podamos incluso ayudar a otros a tener vidas totalmente felices, vidas que se vivan en abundancia. Que sea Dios quien guíe tu caminar, que seas movido por el Espíritu Santo de Dios a buscarle, a venir delante de Él con un espíritu realmente contrito y humillado. Y Él te va a aceptar, te va a recibir, te va a consolar y permanecerá contigo cada día de tu vida. Y mientras Él esté presente en ti, mientras tú también le estés buscando, podrás entonces ver que llorar realmente es lo que encamina a la felicidad plena del ser humano. Que Dios te bendiga, y por si necesitas meditar un poquito más en esas preguntas, si necesitas tal vez escribirlas, te las dejo en pantalla. Un momento puedes verlas, copiarlas, pero sobre todo te invito a meditar en ellas, darle respuesta para tu propia vida, y que Dios sea el que te dé bendición y te dirija cada día. Que Dios te bendiga.